el tercer video que hacemos para el curso de lógica. En el último habíamos visto lo que es un argumento válido, lo que es un concepto central para la lógica, y vamos a recordarlo. Un argumento válido es un argumento tal que es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Otra forma de decirlo es que es necesario que si las premisas son verdaderas, la conclusión también sea verdadera. Habíamos dicho que la lógica se ocupa de argumentos y que se ocupa de discriminar los argumentos según sean válidos o no válidos. Habíamos dicho también que a los argumentos válidos a veces les íbamos a decir argumentos deductivos, y a los argumentos no válidos, inválidos, íbamos a decirles inductivos, y que eso no es general en la literatura. Pero la idea que tenemos hasta ahora es que si esto representa todos los argumentos, entonces la lógica se ocuparía, si acá tenemos los argumentos que son válidos y acá tenemos los no válidos, la lógica básicamente se ocuparía de trazar esta línea, de separar. Ahora vamos a afinar un poco más, porque si bien el objeto de la lógica es esa demarcación y el estudio de argumentos válidos, vamos a ver que la lógica no se ocupa de todos los argumentos válidos, sino que se ocupa de una clase de ellos, una subclase de los argumentos válidos. Y para ver eso, vamos a intentar resolver una batería de problemas que todos tienen el mismo formato. Se ubican en una biblioteca ficticia en la cual todos los libros están escritos por uno, cada libro está escrito por uno y solo uno de dos autores. Uno se llama Veratius y el otro se llama Mendacius. Ahora, todo lo que escribe Veratius es verdadero y todo lo que escribe Mendacius es falso. Y Mendacius solo escribe falsedades. Los problemas que vamos a ver siempre tienen que ver con determinar la autoría de los libros. Sabemos algo que dice algún libro y tenemos que determinar quién escribió ese libro u otros, o ese libro y otros. Si llegamos a esa biblioteca y vemos que en un libro dice, por ejemplo, 2 más 2 es 5, inmediatamente podemos saber que lo escribió Mendacius. Y si llegamos a esa biblioteca y vemos que dice llueve o no llueve, inmediatamente sabemos que lo escribió Veratius. Cada libro está escrito por uno solo de ellos, y además no hay libros de ningún otro autor en esa biblioteca. Vamos a ver un problema como ejemplo para ir entendiendo de qué se trata esto.
En el primer problema tenemos 3 libros. Uno se llama Argos. Acá es difícil de leer Argos, pero después de que uno sabe que dice Argos, se puede convencer. El otro se llama Belerofonte y el otro se llama Casiopea. Nosotros abrimos Argos y en Argos dice, este libro fue escrito por, y termina ahí con algo y una S, porque está todo manchado en el medio y no podemos saber. No podemos saber lo que dice completamente. ¿Sí? Este libro fue escrito por... No sabemos qué es lo que dice. El segundo libro dice, en el primer folio de Argos, que Argos es este libro, o sea, en este... Esto está escrito en el primer folio, se supone. En el primer folio de Argos, su autor, el autor de Argos, afirmó que fue escrito por Mendacius, que Argos fue escrito por Mendacius. Y en el tercer libro dice, Belerofonte es un libro lleno de mentiras. Y lo que queremos saber, ¿sí?, en este problema, es quién escribió este libro, Casiopea. Eso es lo que queremos saber. Voy a acomodar esto porque la escritura me está saliendo. Si yo quisiera hacer esto así, ahora está mejor. Bien, queremos saber quién escribió Casiopea. Ahora, si miramos la información que tenemos, no nos dice nada patentemente verdadero o patentemente falso, como el ejemplo que había puesto antes de que 2 más 2 es 5, entonces claro, lo escribió Mendacius. O llueve o no llueve, por supuesto, entonces lo escribió Veratius. Me gustaría que pensaran este problema y detuvieran el video. En realidad este problema es posible que mucha gente lo conozca porque estructuralmente aparece en un libro muy conocido de acertijos, que estructuralmente, en forma estructuralmente idéntica, aparece en un libro muy conocido que se llama El hombre que calculaba. Nada más que con otra narrativa, ahí aparece con unas bailarinas que tienen la cara tapada, algo así. Bueno, espero un momento, detengan el video, piénsenlo y vamos a ver cómo se razonaría la solución. Bueno, va la solución. No sabemos lo que dice Argos. Belerofonte dice que acá, lo que dice, ¿sí?, es que este libro fue escrito por Mendacius. Bueno, entonces supongamos que efectivamente, ¿sí?, dijera, este libro fue escrito por Mendacius. Si eso fuera así, Belerofonte habría sido escrito por Veratius, porque estaría diciendo la verdad. Pero si acá dice, este libro fue escrito por, voy a poner M en vez de Mendacius. Supongamos que acá en Argos dijera, este libro fue escrito por Mendacius, tal y como afirma Belerofonte. ¿Quién hubiese escrito Argos en ese caso? Bueno, Veratius no podría haberlo escrito porque Veratius solo escribe verdades y estaría escribiendo una mentira, porque él escribe el libro pero está diciendo que lo escribe el otro. Entonces, si no lo puede haber escrito Veratius, parece que debe haberlo escrito Mendacius. Pero Mendacius tampoco puede haber escrito esto, porque si Mendacius escribe este libro fue escrito por Mendacius, está escribiendo algo que es verdadero. Por lo tanto, si
si acá dijese, si acá dijese, este libro fue escrito por Mendacius, tal y como afirma Belerofonte, entonces ni Veratius ni Mendacius podían haber escrito Argos. Pero sabemos que Argos fue escrito o por Veratius o por Mendacius, porque esas son las reglas de la biblioteca. Entonces lo que sacamos de acá es que Belerofonte está diciendo algo que no es verdad. Esto tiene que ser falso, lo que dice Belerofonte. Entonces, a Belerofonte lo escribió Mendacius. Y ahora miramos lo que dice Casiopea. Y Casiopea dice: Belerofonte es un libro lleno de mentiras. Bueno, está claro, si lo escribió... Eso es lo mismo que decir que lo escribió Mendacius. Y eso es verdadero, porque ya sabemos que a Belerofonte... lo escribió Mendacius. Entonces sí, es un libro lleno de mentiras. Entonces, la respuesta es: a Casiopea lo escribió Veratius, que era lo que nos interesaba. Era la pregunta. También sabemos que a Belerofonte lo escribió Mendacius. Y no tenemos la más mínima idea de quién escribió Argos. Y no sabemos lo que dice acá. Parece que dice, este libro fue escrito por Veratius, que es algo que podría escribir tanto Veratius, porque estaría diciendo la verdad, como Mendacius, porque estaría mintiendo. Pero capaz que acá dice: este libro fue escrito por Petrópolis. No tenemos ni idea. Y no importa, no interesa. Bien, espero que este problema haya aclarado cómo funcionan las cosas en la biblioteca. Vamos a ver otro problema que es muy sencillo, y en el que nos va a interesar razonar por qué lo podemos resolver, a pesar de que es muy sencillo. Acá resulta que encontramos dos libros sin título. Uno es el libro 1 y otro es el libro 2, que están acá. Ahora, resulta que en el libro 1 dice Dios existe. Y en el libro 2 dice Dios no existe. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Podemos concluir que uno fue escrito por Veratius? ¿Que 2 fue escrito por Veratius? ¿Que los dos fueron escritos por Veratius? ¿Que los dos fueron por Mendacius? Bueno, primero, seguramente si alguien es teísta va a suponer que 1 fue escrito por Veratius y 2 fue escrito por Mendacius. Alguien que sea ateo va a suponer que 1 fue escrito por Mendacius y 2 por Veratius. Alguien que sea agnóstico va a decir: la verdad, no tengo ni idea quién escribió cada una de ellas. Ahora, hay algo en lo que todos pueden estar de acuerdo, y es lo siguiente: uno de esos libros fue escrito por Veratius y el otro de esos libros fue escrito por Mendacius. Y lo que quiero razonar, porque eso es todo lo que podemos sacar, que uno fue escrito por Veratius y el otro fue escrito por Mendacius. Y lo que quiero razonar es cómo sabemos eso, que uno fue escrito por Veratius y el otro fue escrito por Mendacius, sin decir cuál es cuál, porque eso, en definitiva, más allá de las opiniones de cada uno, no podemos decir que lo sabemos. ¿Por qué estamos seguros de que uno escribió uno de esos enunciados y el otro escribió el otro enunciado? La respuesta es porque las proposiciones que expresan cada uno de estos enunciados, ¿sí? Esta, que está acá, es la negación de esta, que está acá.
Y sabemos que es la negación, en este caso, porque hay una marca lingüística, que es este no. Pero ¿qué pasa cuando una proposición es negación de la otra? Lo que siempre pasa cuando una proposición es negación de la otra es que una es verdadera y la otra es falsa. ¿Sí? O la primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces, entre dos proposiciones, ¿sí? Siendo una la negación de la otra, ¿sí? Una es verdadera y la otra es falsa. ¿Sí? A veces hay una confusión, con cosas como los antónimos, por ejemplo, o algo que se toma como antónimo. Supongamos que yo tengo la proposición, el enunciado, la pared es blanca, y le digo a un niño, a ver cuál será la negación de eso. Y puede estar tentado a decirme, la pared es negra. Pero la pared es blanca y la pared es negra, no son la negación una de la otra. Esta no niega a esta y esta no niega a esta, en el sentido de no es la negación. ¿Por qué digo esto? Porque en este par de proposiciones ambas pueden ser falsas. No pueden ser las dos verdaderas. La pared no puede ser blanca y negra. Acá habría... A ver, para ponernos finos habría que poner totalmente blanca, totalmente negra. Ambas no pueden ser verdaderas. Bien. Puede ser una verdadera y la otra falsa. Bien. Pero ambas pueden ser falsas. Y eso muestra que no son la negación una de la otra. Porque en un par de proposiciones, ¿sí? Una que llamo P y otra que llamo negación de P, una es verdadera y otra es falsa, y eso siempre tiene que ser así. Y eso siempre tiene que ser así. Eso es lo fundamental acerca de la negación. Entonces fíjense que a partir de que sabemos que una es la negación de la otra, podemos concluir que uno de los libros fue escrito por Gueratius y el otro fue escrito por Mendacius. Ahora, saber cuál fue escrito por Gueratius, eso es asunto de la teología, no de la lógica. Es otro... Y tal vez no se pueda saber. Pero es claro que una es verdadera y la otra es falsa. Siempre que la palabra Dios tenga significado. Digo para cubrirme de críticas neopositivistas al ejemplo. Algo a recalcar. Lo importante no es la palabra. Lo importante no es la palabra, no. Lo importante es la función que está cumpliendo. La función que está cumpliendo. Y que en el caso de no, bueno, podemos elegir otra expresión lingüística para expresar la misma proposición. Por ejemplo, Dios es inexistente. Entonces, claro, no es la palabra no. Es la función que acá cumple la palabra no lo que nos importa. O sea, eso que hace que sea la negación de la frase que estaba escrita en uno. ¿Sí? Sería lo mismo si acá ponemos Dios es inexistente. Dios existe, dice arriba, Dios es inexistente abajo. Bien, igual es la negación. Es la negación.
Entonces esta palabra está cumpliendo una función que es esa, la de negar la proposición. ¿Y qué hace al negar la proposición? Le cambia lo que llamamos el valor de verdad. Si esta era verdadera, vuelve falsa esta, y si esta era falsa, vuelve verdadera a esta otra. Y con eso que hemos dicho es suficiente para acerca de... Es suficiente con esto para el tratamiento de la negación. Ahora vamos a ver otro problemita. Acá tenemos dos libros. Uno se llama Dragones y el otro se llama Esfinge. Abrimos Dragones, por eso dice Dragones ahí arriba. Por eso dice Dragones acá arriba. Y vemos que dice, Dragones es obra de Mendacius y Esfinge es obra de Mendacius. Y ni siquiera abrimos Esfinge, no sabemos lo que dice Esfinge. Con esos datos, sabiendo que en Dragones dice, Dragones es obra de Mendacius y Esfinge es obra de Mendacius, es suficiente para saber quién escribió cada uno de los libros. Les pido nuevamente que detengan el video y traten de razonar a ver quién fue el autor de cada uno de estos libros. Bueno, voy a dar la solución acá. Ahí dice, Dragones es obra de Mendacius y Esfinge es obra de Mendacius. Y eso o lo escribió Hueratius o lo escribió Mendacius. Bien, entonces hagamos una suposición. Hagamos una suposición de autoría. ¿Sí? Supongamos que Dragones fue escrito por Hueratius. ¿Sí? Entonces, si Dragones fue escrito por Hueratius, lo que dice ahí es verdadero. O sea, Dragones es obra de Mendacius y Esfinge es obra de Mendacius. Pero, si eso es verdadero, entonces cada una de las proposiciones que están conectadas por el i, cada una de estas proposiciones, cada una es verdadera. Es la única manera de que todo el compuesto sea verdadero, de que todo esto sea verdadero, es que cada una de estas sea verdadera. Es la única manera. Entonces, si Dragones fue escrito por Hueratius, todo esto es verdadero. Pero si todo esto es verdadero, entonces cada una de estas partes es verdadera. En particular, esta es verdadera. Bueno, pero no puede ser verdadera porque lo que está diciendo es que Dragones es obra de Mendacius. Por lo tanto, ya sabemos que a Dragones no lo escribió Hueratius. Y si no lo escribió Hueratius, a Dragones lo escribió Mendacius. Ahora falta saber quién escribió Esfinge. Pero ya sabemos que a Dragones lo escribió Mendacius. Entonces, Mendacius escribe, Dragones es obra de Mendacius y Esfinge es obra de Mendacius. Entonces, esto que está acá, que escribió Mendacius, es verdadero. No importa que Mendacius haya escrito esto que es verdadero, porque en realidad lo que él escribe es todo. O sea, cuando yo digo llueve y truena, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que llueve y truena, no estoy diciendo llueve, truena. Entonces, Mendacius escribió todo esto, ¿sí? Sabemos entonces que todo esto tiene que ser falso. Ahora, la primera parte es verdadera. Y hay un i acá.
hay un i acá. ¿Cómo tiene que ser esta segunda parte para que el todo sea falso? Porque sabemos que lo escribió Mendakius. Bueno, la respuesta es que tiene que ser falsa la segunda parte, porque si fuera verdadera, junto con la primera, que ya sabemos que es verdadera, entonces el todo sería verdadero. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque hay un i. Cuando yo conecto dos proposiciones con un i, cuando conecto dos proposiciones con un i, lo que estoy haciendo es formando una nueva proposición que va a ser verdadera solo en un caso, que es cuando los dos componentes sean verdaderos. Si los dos componentes son falsos, esa nueva proposición va a ser falsa. Si uno es verdadero y el otro es falso, esa nueva proposición va a ser falsa. Si los dos son verdaderos, la nueva proposición va a ser verdadera. Por lo tanto, como esta es verdadera, si esta también fuera verdadera, tendríamos a Mendakius escribiendo una verdad. Entonces, esta tiene que ser falsa y Esfinge tiene que haber sido escrito por Queratius. ¿Qué fue lo importante acá para resolver este problema? Bueno, lo importante acá para resolver este problema fue que nos diéramos cuenta de qué función estaba cumpliendo la palabra i. La función esa se llama conjunción. Conjunción. Conecta dos proposiciones formando una nueva proposición de tal manera que eso que se forma es verdadero si y solo si ambos componentes son verdaderos. Donde uno sea falso, todo queda falso, el compuesto queda falso. Por supuesto que no es la palabra, sino que es la función. Vamos a ver eso con detalle más adelante cuando examinemos las relaciones que hay entre el lenguaje de la lógica que vamos a estudiar y el lenguaje natural. Pero no es la palabra, es la función. Hay muchas formas de conectar en el lenguaje natural dos proposiciones con una conjunción sin decir la palabra y. Una que parece rara, ¿sí? Es, bueno, justamente lo que en gramática se llama una conjunción adversativa. Pero, por ejemplo, estudié pero perdí el examen. Estoy conectando dos proposiciones. Estudié, perdí el examen, con un pero. Eso es una conjunción. Funciona igual que el i. Al menos desde el punto de vista lógico, que de lo que se está ocupando es de las condiciones de verdad. ¿Cuándo es verdadero estudié pero perdí el examen? El único caso es si efectivamente estudié y además perdí el examen. Porque si no estudié y salvé el examen, lo que dije es falso. Si no estudié y perdí el examen, lo que dije es falso. Y si estudié pero salvé el examen, lo que dije es falso. El único caso en el que es verdadero es cuando ambas son verdaderas. Ahora, como hablantes competentes del español, nosotros captamos inmediatamente cuál es la función que está en juego, o al menos deberíamos captarla inmediatamente. Fíjense que no captar las condiciones de verdad, de una proposición expresada en un enunciado complejo es lo mismo que no entenderlo. Es exactamente lo mismo que no entenderlo. Si no conozco las condiciones de verdad, si no me doy cuenta de cuáles son las condiciones de verdad, o sea, qué tiene que pasar para que sea verdadero, entonces no sé lo que me están diciendo. En un enunciado complejo, en un enunciado simple. Si a mí me dicen llueve y no sé cuándo eso es verdadero, entonces no entiendo lo que me están diciendo. Si me dicen llueve y truena, y a pesar de que yo sepa cuándo es verdadero llueve y sepa cuándo es verdadero truena, si no sé cuándo es verdadero llueve y truena, no entiendo lo que me están diciendo. Las condiciones de verdad están íntimamente relacionadas con el significado. Bien.
Vamos a pasar a ver otro problema. Acá tenemos dos libros nuevamente. Uno se llama Fe y el otro se llama Gracia. Y nuevamente solamente podemos leer lo que dice uno de los libros y con eso inferir quién es el autor de cada uno de los dos. Vemos que Fe, el primer libro, dice: Fe es obra de Mendacius o Gracia es obra de Mendacius. Aquí ya puede surgir la duda acerca de ese o, cómo se está usando. Vieron que venimos hablando de las condiciones de verdad. Bueno, nosotros vamos a usar el o en general y es la función que vamos a rescatar y la función que vamos a terminar rescatando en nuestro curso como inclusivo. O sea, el o va a ser verdadero si al menos una de las dos cosas que conecta es verdadera. ¿Sí? Bien, vamos a parar un poquitito. Me voy a terminar fumando una caja si por cada problema me fumo uno. No son tantos los problemas, pero algunos quedan. Bueno, detengan el video y piénsenlo. Yo ya voy a dar la solución. En Fe dice: Fe es obra de Mendacius o Gracia es obra de Mendacius. Hagamos de nuevo una suposición. Supongamos que Fe hubiera sido escrito por Mendacius. Entonces, Mendacius estaría escribiendo todo esto. Todo esto. ¿Y cuándo sería verdadero todo esto? Cuando al menos uno de los dos, de Fe es obra de Mendacius o Gracia es obra de Mendacius, fuese verdadero. Pero en el caso de que Fe fuera escrito por Mendacius, es claramente verdadero. Entonces tendríamos a Mendacius escribiendo una verdad. Todo esto sería verdadero. Por lo tanto, Fe no puede haber sido escrito por Mendacius, tiene que haber sido escrito por Hueratius. Y nos falta determinar quién escribió Gracia, pero ya sabemos que Hueratius escribió Fe. Entonces, esto es verdad. ¿Cuándo es falso? ¿Cuándo es falsa una proposición que se construye conectando dos proposiciones con uno? En un único caso. Cuando ambas cosas que se conectan son falsas. Ahora bien, Fe es obra de Hueratius. Entonces, esta primera parte es falsa. Si esta otra también fuese falsa, el todo sería falso y tendríamos a Hueratius escribiendo una mentira. Entonces, esta no puede ser falsa. Esta tiene que ser verdadera porque esto lo escribió Hueratius. Entonces, me quedaría verdadero porque de los dos componentes, el primero sería falso y el segundo sería verdadero. Conectado con uno, me da que el todo es verdadero. Entonces, esto está escrito por Mendacius. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, advirtiendo la función que yo dije al principio cuál era, que está jugando acá el o. Pero repito, no es la palabra, es la función. Sabemos que se están conectando dos proposiciones para formar una nueva proposición que será falsa solo en el caso de que ambos componentes son falsos. Eso se llama disyunción a la función. Bien. Y ahora vamos a ver el problema más delicado, por lejos, de todos los que vamos a ver. No es el último, pero es el más delicado.
vemos que hay dos libros, uno se llama Hades y el otro se llama Infierno. Los nombres ya son súper alentadores. Layate ogni speranza. En Hades dice, si Hades es obra de Horatius, entonces Infierno es obra de Horatius. Este sí es un problema delicado. Vamos a tratar de razonar un poco sobre sobre lo que me da esta estructura que es de tipo sí. Voy a cambiar el color para escribir. Sí, bueno, pero me va a quedar sí tal cosa. Entonces tal otra. Vamos a pensar un poquito sobre esto. En el libro yo hago una anécdota, que es verdad. Cuando yo era muy chico y recién empezaba a caminar, venía con mis padres por la vereda y bajé a la calle. Y mi padre me levantó, me puso... Parece que yo entendía. Cuando me hablaban entendía. Me puso en la vereda y me dijo, si vuelves a bajar a la calle, te daré una palmada. Y al ratito, yo volví a bajar a la calle. Y si yo les digo que lo que mi padre me había dicho era verdad, ustedes pueden saber lo que hizo mi padre. Efectivamente, me dio la palmada. ¿Sí? Porque, fíjense esto. Si bajas a la calle, entonces, ¿no? El entonces, vamos a elidirlo. Te daré una palmada. Vamos a ponerlo para que quede más clara la estructura. Te daré una palmada. Esto es un compuesto. Bajas a la calle, te daré una palmada. Están conectadas a través de esto, sí, entonces, que vamos a ver que se llama condicional. Fíjense una cosa. Cuando yo volví a bajar a la calle, hice que esto fuera verdadero. Y yo les dije, lo que me dijo mi padre era verdad. E inmediatamente pudieron inferir que siendo que bajé a la calle, verdadero, para que el todo fuera verdadero, tenía que haberme dado la palmada. Porque si yo bajaba a la calle y no me daba la palmada, entonces lo que dijo no era verdad. Si esto es verdadero, si el todo es verdadero, entonces esta segunda también es verdadera. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que siendo esta parte verdadera, el todo va a ser verdadero si esta otra parte también es verdadera y va a ser falso si esta otra parte es falsa. Vamos a llamar a lo que está entre el sí y el entonces antecedente del condicional, y lo que está después del entonces vamos a llamarlo consecuente. Eso para que para poder hablar más sintéticamente. Antecedente, consecuente,
condicional. O sea, esto es lo que está entre el sí y el entonces. Esto es lo que está después del entonces. Y esto es todo el compuesto. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, el condicional es verdadero. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el condicional es falso. Y hasta acá no hay ninguna clase de problema. ¿Sí? El asunto es, ¿qué pasa si yo no bajo a la calle? Si yo no hubiera bajado a la calle. Yo quiero analizar estos casos. Cuando el antecedente es falso, ¿qué pasa si el consecuente es verdadero? Cuando el antecedente es falso, ¿qué pasa si el consecuente también es falso? ¿Cómo me queda todo el compuesto? Eso es lo que quiero analizar. Porque estos dos casos, los del antecedente verdadero, no tienen problema. Pero estos otros son sumamente problemáticos. Estos otros son sumamente problemáticos. ¿Sí? Vamos a tratar de recordar esto. Cuando el antecedente del condicional es verdadero, todo el condicional toma el mismo valor que el valor de verdad que el consecuente. Dejemos en suspenso qué pasa en los casos de antecedente falso y vayamos al problema. Con alguien, tratando de ir con la mente de que no estábamos pensando tan así en términos de valores de verdad, sino más con lo que sabemos de la lengua, porque eso nos va a permitir arrojar luz sobre estos casos que son realmente problemáticos. Yo lo que voy a tratar de hacer ahora es de copiar esto lo pude pegar por acá. Recuerden que esto está en Hades. Esto no está en cualquier libro, está en Hades. ¿Está? Upa. En Hades dice esto. Si Hades es obra de Hueratius, entonces Infierno es obra de Hueratius. Si nosotros tratamos de pensar, y bueno, y si esto lo escribió, si Hades lo escribió Hueratius, si esto lo escribió también Hueratius, entonces me queda verdadero, porque los dos serían verdaderos. ¿Sí? Si Hades lo escribió Mendacius, entonces esto sería falso, el primero sería falso, y haya escrito quien haya escrito esto, no sé cómo darle valor de verdad al condicional. Así que vamos a buscar otro enfoque para tratar de resolver este problema. ¿Sí? Voy a tratar de ir despacio con esto. Supongamos, vamos a hacer una suposición. Supongamos Hueratius escribió Hades. Cuando nosotros hacemos un supuesto, lo que estamos haciendo es decimos, bueno, nosotros de ahora en adelante vamos a tomar esto como si fuese verdadero. No nos estamos comprometiendo con que eso sea verdadero, pero vamos a razonar bajo la suposición de que eso sea verdadero. En lo que sigue del razonamiento, vamos a tomar, ¿sí?,
eso y todo lo que se siga de ahí. No quiere decir que estemos seguros de que Horatius escribió Hades, pero vamos a razonar bajo esa suposición, o sea, tomándola como si fuese verdadera. Entonces, bien, supongamos que Horatius escribió Hades. En Hades dice, ¿sí? Si Hades es obra de Horatius, entonces infierno es obra de Horatius. ¿Está? O sea, de esta suposición yo saco que si Hades es, voy a poner de Horatius, entonces infierno es de Horatius, es verdadero. O sea, supongamos que Horatius escribió Hades. Muy bien. Entonces, inmediatamente surge que esta frase que está escrita en Hades es verdadera. Ahora, si esta frase que está escrita en Hades es verdadera, entonces parece una tontería lo que voy a escribir, ¿sí? Pero si esa frase es verdadera, entonces si Hades es de Horatius, entonces infierno es de Horatius. Alguien puede decir, ¿estás escribiendo una estupidez? No, porque yo lo que estoy diciendo es algo que hay una teoría de la verdad, una teoría muy importante que se llama teoría deflacionista, que dice exactamente esto. O sea, la sentencia, entre comillas, llueve, es verdadera si llueve, sin comillas. Bueno, eso es deflacionismo. Más allá de las virtudes o defectos que tenga como teoría de la verdad, que es otro asunto que a nosotros no nos interesa, por más interés filosófico que pueda tener eso, es verdad que o sea, lo que se puede discutir es si eso es exactamente la verdad, si eso es todo lo que hay para decir acerca de la verdad. Pero lo que es claro es que si eso que está entre comillas es verdadero, entonces lo que infiero es lo que está acá abajo. Que si Hades es de Horatius, entonces infierno es de Horatius. Ahora fíjense una cosa. Nuestra suposición, lo que vamos a tomar como verdadero, es que Hades es de Horatius, que es una forma de decir Horatius escribió Hades. Entonces, si yo tengo esto y tengo esto, tengo por un lado que Hades es de Horatius y por otro lado tengo que si Hades es de Horatius, entonces infierno es de Horatius, yo puedo inferir, y todos sabemos que el sí entonces se comporta así, yo puedo inferir inmediatamente de estas dos cosas, ahora no solamente, no como se acababa con una flechita, sino de estas dos cosas, puedo inferir inmediatamente que infierno es de Horatius. ¿Está claro? ¿Sí? Pero ¿demostré yo entonces que infierno es de Horatius? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque yo demostré que infierno es de Horatius bajo la suposición de que Hades es de Horatius. Bajo esa suposición que está acá arriba. O sea, bajo la suposición de que Hades es de Horatius, se cumple que infierno es de Horatius. Pero hay algo muy interesante acá, que es lo siguiente. Si yo supongo esto y llego a esto otro, no puedo inferir esto otro. Pero puedo inferir una cosa muy importante, que es que si el supuesto, entonces esto
que pude inferir bajo el supuesto. Entonces, del hecho de haber razonado desde un supuesto y haber llegado a algo, me permite concluir por todo esto, por todo esto, por todo lo que tengo acá, concluyo que sin ninguna clase de supuesto, todo esto está bajo un supuesto. Voy a poner acá. Voy a poner acá. Todo esto que está acá depende de un supuesto. Todo esto que Veratius escribió Hades, por supuesto que depende de un supuesto, es un supuesto. Que si Hades es de Veratius, entonces Infierno es de Veratius, sea verdadero, depende del supuesto de que Veratius escribió Hades. Que si Hades es de Veratius, entonces Infierno es de Veratius, depende del supuesto de que Veratius escribió Hades. Y que Infierno es de Veratius, que lo saqué con esto y esto, también depende del supuesto. Todo esto, todo lo que está acá, depende del supuesto. Pero yo hice el supuesto y llegué a esto. Entonces, habiendo hecho eso, yo lo que acabo de mostrar es algo súper importante. Es que, y esto es sin ningún supuesto, si Veratius, voy a poner B nada más, si Veratius escribió Hades, o sea, si el supuesto, entonces lo que concluí bajo el supuesto. Veratius escribió Infierno. Y eso está absolutamente determinado. Ya está, eso está determinado, no depende de ningún supuesto y yo pude concluir eso. Pero ¿qué pasa? Eso que yo concluí es lo que dice Hades. Eso que yo concluí es lo que dice Hades. Entonces, lo que puedo sacar de acá, y voy a seguir en otra hoja, si viene esta flecha, bueno, lo que dice Hades es verdad. Y si lo que dice Hades es verdad, Veratius escribió Hades. Y ahora fíjense, yo ya sé que Veratius escribió Hades, ahora sí lo tengo demostrado. Y también tenía demostrado esto. Si Veratius escribió Hades, eso estaba demostrado, habíamos dicho. Entonces Veratius escribió Infierno. Pero si tengo que Veratius escribió Hades y si Veratius escribió Hades, entonces Veratius escribió Infierno, tiene que ser también que esto viene de esta y de la hoja anterior donde está ese condicional que demostré. Infierno fue escrito por Veratius. Y eso resuelve el problema. O sea, Veratius escribió ambos libros. Y deben de tener un mareo en este momento muy importante. Muy importante.
Habíamos dicho que este problema nos podía servir para razonar en esos casos en los que aparece el antecedente falso. Vamos a chequear qué es lo que está pasando acá. Vimos que en Hades dice, si Hades es obra de Horatius, entonces Infierno es obra de Horatius. Y nuestra conclusión fue que Horatius escribió ambos libros, por lo tanto ambos componentes son verdaderos y todo es verdadero. Entonces, bien, porque Hades, que es donde dice eso, fue escrito por Horatius. No hay ningún problema. ¿Sí? También vemos que no puede ser que Hades haya sido escrito por Horatius e Infierno por Mendacius. Porque si Hades fue escrito por Horatius e Infierno por Mendacius, tenemos, si Hades es obra de Horatius, entonces Infierno es obra de Mendacius. Eso me quedaría falso, ¿sí? Estaría en este caso. Estaría en este caso. Y tendría a Horatius escribiendo una falsedad, porque el antecedente sería verdadero, el consecuente sería falso, todo el compuesto sería falso y sería escrito por Horatius. Eso no puede ser. Entonces, que Horatius haya escrito Hades y Mendacius haya escrito Infierno, eso no puede ser. Nosotros, nuestra solución era que Hades fue escrito por Horatius e Infierno fue escrito por Horatius. Pero alguien puede decir, no, pero a mí no me queda claro por qué no puede ser que Hades haya sido escrito por Mendacius. Y después, bueno, yo qué sé. No sé. Infierno haya sido escrito por Horatius o por Mendacius. Vamos a ver una cosa súper interesante que se da acá. Yo empecé supongamos que Horatius escribió esto. Entonces es verdadero, ¿sí? Lo que dice. Entonces, bajo la suposición de que Horatius escribió Hades, Infierno también escribió Hades, perdón, Infierno también es de Horatius, ¿sí? Y llegué a establecer que si Horatius escribió Hades, entonces Horatius escribió Infierno. Y eso no dependía de un supuesto, ¿no? Pero eso justamente era lo que estaba escrito. Entonces, esto parece decir que nunca, jamás puede haber sido escrito por Mendacius. Porque yo concluyo que esto que dice acá es verdadero. Y eso, mi conclusión de que es verdadero, no depende de lo que diga acá en la segunda parte. Si yo acá pongo y los chanchos vuelan, ¿sí? Entonces los chanchos vuelan, todo el razonamiento lo puedo hacer igual, repásenlo y van a ver que voy a llegar a que fue escrito por esto, porque empieza diciendo Hades es obra de Horatius, eso fue escrito por Horatius. Y no importa lo que diga acá. Entonces, lo que está pasando es que Mendacius nunca podría aparentemente escribir algo que fuera un condicional con antecedente, que fuera con antecedente falso. Mendacius no podría escribir esto porque sería un condicional con antecedente falso. ¿Y qué es lo que no puede escribir Mendacius? Mendacius no puede escribir verdades. Entonces, lo que estoy diciendo es que parece que cuando el antecedente es falso, el condicional va a tener que ser verdadero, sí o sí. Y eso es muy raro, porque si cuando el antecedente es falso, el condicional tiene que ser verdadero, entonces yo lo que estoy diciendo es que una frase como, por ejemplo, si 2 más 2 es 5,
Ay, puse distinto. Voy a poner distinto de 4. Si 2 más 2 es distinto de 4, entonces 2 más 1 es 3. Esta es verdadera porque sería un condicional con antecedente falso. Y no me importa lo que diga acá. Otro que sería verdadero. Si los chanchos vuelan, los burros dan clase de lógica. Y esta claramente tiene antecedente falso. Bueno, el consecuente tiene pinta de verdadero, ¿no? Igual que este, pero supongamos que es falso. Sería verdadero igual. Y eso es muy raro. Si la luna es de zapallo, entonces yo estoy tomando mate. Eso sería verdadero. Parece muy raro. Es muy contraintuitivo. Vamos a tratar de dar algunos argumentos por los cuales es adecuado, decir que un condicional va a ser verdadero en todos los casos, excepto, a ver dónde lo tengo, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en todos los demás casos va a ser verdadero. O sea, si el condicional tiene antecedente falso, va a ser verdadero, y si tanto el antecedente como el consecuente son verdaderos, también va a ser verdadero. El único caso en que va a ser falso es con antecedente verdadero y consecuente falso. Vamos a tratar de dar algunas razones para eso. Vamos a suponer esto que voy a escribir ahora. Si X es mayor que 7, entonces X es mayor que 2. Bueno. Pregunta, ¿es esto una proposición? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque esto no tiene valor de verdad, no es verdadero ni falso, así como está. Podrá ser verdadero o falso, será verdadero o falso, cuando ponga un número ahí en el lugar de X. Por supuesto, el mismo número en ambos lados, en las dos ocurrencias de X. Ahora, tiene una particularidad. Si X es mayor que 7, entonces X es mayor que 2. Está claro que eso va a ser verdadero. Decimos que eso va a ser verdadero en todos los casos. En todos los casos. ¿Sí? Entonces, si yo elijo, por ejemplo, X igual 10, ¿qué tengo? Tengo el antecedente verdadero, el consecuente verdadero. El antecedente es este, o sea, sería 10 es mayor que 7, y el consecuente sería 10 es mayor que 2.
Este caso, ese ya habíamos visto. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, claro que es verdadero. Habíamos dicho que esto iba a ser siempre verdadero. Pero ahora, fíjense qué pasa si yo agarro y pongo x igual 5. Me queda antecedente. 5 es mayor que 7. Consecuente. 5 es mayor que 2. Este que está acá es falso. 5 no es mayor que 7. Y este que está acá es verdadero. Pero habíamos dicho que esto iba a ser siempre verdadero. Entonces tenemos el caso que con antecedente falso y consecuente verdadero, todo el compuesto nos da verdadero. Y si tomo x igual 1, tengo 1 es mayor que 7, 1 es mayor que 2, y el caso que estoy teniendo es el antecedente falso, porque 1 no es mayor que 7, y el consecuente también es falso, porque 1 no es mayor que 2. Entonces tengo el caso en que ambos son falsos, y habíamos dicho que esto iba a ser siempre verdadero. Eso nos puede más o menos convencer de que está bien que digamos que cuando el antecedente es falso, el condicional sea siempre verdadero. Vamos a ver otro ejemplo que me puede servir. Para no... Ahora vamos a trabajar un poquitito con letras enseguida, pero vamos a ver esto. ¿Qué diríamos de esta frase? Si llueve y truena, entonces llueve. ¿Qué diríamos de esta frase? ¿Es verdadera o es falsa? Bueno, parece claramente que si llueve y truena, entonces llueve. Eso no hay nada que hacer. Para no escribir tanto, vamos a decir que acá lo que nos interesa es algo que tiene la forma si P y Q, entonces P, siendo esto el antecedente y esto el consecuente. Como acá esto es el antecedente, llueve y truena, y el consecuente es llueve. Fíjense que es P y Q en un lado y P, o sea, este es uno de los componentes de la conjunción. Entonces, supongamos que yo tomo P verdadero y Q... Opa, esto nunca me había pasado. Y Q falso. Entonces, si recordamos qué pasa con la conjunción, ¿sí? P y Q, el antecedente, me queda falso. Y el consecuente me queda verdadero. Entonces, tengo un caso en el que el condicional tiene el antecedente falso y el consecuente verdadero. Y habíamos dicho que esto iba a ser siempre verdadero. ¿Tá? O sea, acá me queda condicional verdadero con antecedente falso y consecuente verdadero. Y si tomo al revés, o sea, tomo P falso y Q verdadero, de nuevo, el antecedente va a ser falso y el consecuente también va a ser falso. Pero habíamos dicho que en todos los casos iba a ser verdadero el condicional. Finalmente, hay un argumento que... Voy a ver si puedo aprovechar esto acá. Sí, puedo aprovechar. Me quedó enorme la hoja.
Hay un argumento que yo no lo he visto en otros lados. Está en el libro. Se me ocurrió en algún momento. Y vamos a verlo. Lo que queremos es saber qué valor de verdad tiene la expresión si P, entonces Q. Hace rato que venimos discutiendo este asunto. Entonces vamos a aceptar tres cosas. Uno, el valor de verdad de si P, entonces Q, depende uniformemente de los valores de P y de Q. O sea, estamos diciendo que el valor de verdad de esta expresión va a ser función de los valores de verdad del par ordenado PQ. Uniformemente, ¿qué quiere decir? Que si determinamos que va a ser tal cosa con el antecedente así y el consecuente así, bueno, eso va a ser siempre. Solo va a depender de si esto es verdadero y esto es verdadero, si esto es falso y esto es falso, etcétera, de todas las combinaciones. Va a depender de eso, pero va a ser siempre igual. 2. Si el antecedente es verdadero, el condicional tiene el mismo valor de verdad, el mismo valor que el consecuente. Eso ya lo hemos visto. Cuando el antecedente es verdadero, el condicional va a tomar el mismo valor que el consecuente. O sea, si ambos son verdaderos, entonces el condicional va a ser verdadero. Y si el antecedente es verdadero y el condicional es falso, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, todo el condicional es falso. Eso no da problema para aceptar. Y la última suposición que necesito para demostrar que el condicional tiene que ser verdadero cuando el antecedente es falso, es que hay casos en los que el valor de si P, entonces Q, no es el de si Q, entonces P. Lo que estamos diciendo es que no da lo mismo decir si P entonces Q en general que decir si Q entonces P. No es lo mismo. En general no son intercambiables. Y eso es algo muy fácil de aceptar. Ahora, bajo esas tres suposiciones, es fácil mostrar que el condicional tiene que ser falso. Perdón, que el condicional tiene que ser verdadero cuando el antecedente es falso. Vamos a verlo. Acá. Upa. Vamos a borrar esto. Vamos a poner donde tiene que ir. Acá voy a poner.
Estoy cansado. Acá vamos a poner el antecedente, el consecuente y el condicional. Y vamos a poner todas las posibilidades. Que P sea verdadero o falso y que Q lo mismo en todas las combinaciones posibles. Bien. Los dos primeros renglones, cuando P es verdadero, ya quedan determinadas por la condición 2. Van a tener el mismo valor que Q. O sea, acá voy a tener verdadero y acá voy a tener falso. Ahora, supongamos que alguien no quiere aceptar que el condicional sea verdadero cuando el antecedente es falso. Y que acepte esas tres condiciones. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, una forma que tendría de hacerlo sería decirme que va a suponer que es falso en estos dos casos el condicional. Pero entonces, ¿qué pasaría? Si yo cambio verdadero por verdadero, cambio la P por la Q, me queda verdadero, verdadero y obviamente no cambia, es verdadero. Si cambio acá, me queda falso, verdadero, que es falso, pero es el mismo valor que tenía antes. Si cambio acá, me queda verdadero, falso, que es falso, pero es el mismo valor que tenía antes. Y si cambio falso por falso, obviamente me queda falso, que es lo mismo que tenía antes. Por lo tanto, si esta fuera la forma, entonces se violaría la condición 3, porque sería siempre lo mismo decir si P entonces Q, que decir si Q entonces P. Entonces, esta manera no hay de hacerlo. Con esta forma no se cumplen las tres condiciones. Otra forma de hacerlo sería que pusiera falso acá y verdadero acá. En ese caso, si yo cambio verdadero por verdadero, me queda verdadero y era verdadero. Si cambio verdadero por falso, me queda falso verdadero, pero era... Si cambio verdadero por falso, me queda falso verdadero, que es falso, pero ya era falso. Si cambio acá, me queda verdadero falso, que es falso, pero ya era falso. Y si cambio falso por falso, me queda verdadero y era verdadero. Entonces esta forma también viola la tercera condición. Le queda una sola manera de hacerlo, que es decir, que va a ser verdadero en este caso y falso en este caso. Y acá, si examinamos, intercambiando, en realidad no es lo mismo P entonces Q que Q entonces P. Porque cuando cambio, por ejemplo, acá, verdadero o falso, tengo que mirar falso verdadero y me queda verdadero y era falso. Entonces no se viola la condición 3. Pero la condición que se viola y que es muy fuerte es la 1. Porque no está dependiendo uniformemente de los valores de P y de Q. Está dependiendo solamente del valor de Q y se está dando un resultado absurdo. Se está diciendo que decir si P entonces Q es exactamente lo mismo desde el punto de vista lógico que decir Q. Si ustedes miran esta columna, es exactamente lo mismo que esta. Nadie diría si P entonces Q, diría simplemente Q. Por lo tanto, esto también hay que eliminarlo y la única forma que queda de llenar es con verdadero, verdadero. Entonces, con esto terminamos el análisis del
condicional. Y vamos a pasar a examinar el último problema, y no voy a hacer todo lo que pensaba hacer porque el video ya está quedando muy largo. Vamos a examinar el último problema, en el que tenemos un libro que se llama Koiné y otro que se llama Lenguas, en el que evidentemente ha habido algún problemita de impresión, problemita tipográfico. Y en Koiné nos dice: Koiné es obra de Boërathius, sí y solo sí Lenguas es obra de Boërathius. Acá ni siquiera voy a plantear una pregunta, voy a ver qué se puede inferir de esto. Al decir sí y solo sí, lo que se está diciendo es que si Koiné es obra de Boërathius, entonces Lenguas es obra de Boërathius. Y si Lenguas es obra de Boërathius, Koiné es obra de Boërathius. Esto lo que está expresando, ¿sí?, básicamente es que ambos libros son del mismo autor. Eso es lo que está diciendo. Si se cumple esto y recíprocamente. El solo sí, Koiné es obra de Boërathius, solo sí, Lenguas es obra de Boërathius. No es lo mismo que decir Koiné es obra de Boërathius, sí, Lenguas es obra de Boërathius. Está bien que analicen qué quiere decir este sí es un condicional. Está bien que analicen en qué sentido va, cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, y lo mismo para para el solo sí. Bueno, entonces básicamente lo que se está expresando es que ambos libros son del mismo autor. ¿Qué posibilidades tengo? Es posible que esto lo haya escrito Boërathius. Ahora, si Boërathius lo escribió a esto, entonces, o sea, lo que está en Koiné, entonces necesariamente Boërathius también tiene que haber escrito Lenguas. Y si lo escribió Mendacius, a esto, o sea, si esto es falso, entonces esto que está acá es falso, y esto tiene que ser verdadero, porque si ambas son falsas, el sí y solo sí me va a quedar verdadero. Entonces, esto sería falso y esto tiene que ser verdadero. Por lo tanto, no tenemos ni idea quién escribió Koiné, pero podemos concluir que Lenguas lo escribió Boërathius. Y lo que vemos es que el sí y solo sí conecta dos proposiciones. Vamos a poner P, sí y solo sí, Q, y a eso lo vamos a llamar bicondicional. Esto es un bicondicional. El bicondicional va a ser verdadero siempre que el valor de verdad de P sea igual al valor de verdad de Q, y va a ser falso cuando los valores de verdad sean distintos. Si este es verdadero y este también, todo el compuesto es verdadero. Si este es verdadero y este es falso, o si este es falso y este es verdadero, todo el compuesto es falso. Y si ambos son falsos, todo el compuesto es verdadero. Vamos a dejar por acá el video porque ya tiene una longitud respetable, y bueno, vamos a continuar con más precisiones acerca de la forma, que es el interés de todo de esta parte del recorrido que estamos haciendo ahora.